Amados hermanos, en la fe preciosa del Hijo de Dios, paz a vosotros. Ocupen su lugar un momento. Qué hermoso estudio hemos tenido esta mañana, pero también una triste realidad de cómo hemos visto a través de ello la ausencia de Dios en la vida de los seres humanos. Hoy en esta preciosa mañana vamos a seguir conociendo de la voluntad de Dios, vamos a seguir conociendo de Dios, de su palabra, por lo cual el título de este tema que quiero compartir con ustedes le he titulado ¿Cómo encontrar a Dios? Pero quizá la pregunta viene a algunos y dirán, bueno, pero ¿cómo usted dice que cómo voy a encontrar a Dios si yo no estoy perdido o no lo he perdido? ¿O cuándo yo me perdí de Él? ¿Por qué ahora usted dice que cómo encontrar a Dios si yo siempre lo he tenido? Preguntas que pueden venir a los seres humanos, a las personas. Lo que mencionaba nuestro hermano, podemos tener muchos años en la iglesia, pero si no le hemos entregado nuestro corazón a nuestro Dios, seguimos ausentes de la presencia de Dios. Miramos también cómo hombres le buscaron y cómo era la manera de buscarle. Hoy vamos a conocer entonces lo que dijo el profeta Isaías en su capítulo 55, verso 6. Isaías 55, verso 6 dijo así: Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Por qué es mientras? Mientras tienes la vida, mientras tienes ese hálito de aliento de vida, que estás con vida todavía. Porque tú no sabes qué va a pasar mañana, si vas a estar con vida aún. Pablo decía, hoy es el día agradable, hoy es el día de salvación. Decía nuestro hermano, prepárate para esa cita que tienes con Dios. Y por eso el Señor decía, buscar a Jehová mientras tú tienes vida. Hoy es el día, si tú no lo habías encontrado, hoy es el día de que tú puedes tener ese encuentro con Dios. Dice el verso 7 del mismo capítulo 55 de Isaías: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es un Dios de amor. Dios no es como nosotros, que nos hacen algo y guardamos ese rencor y no queremos humillarnos, doblegar nuestro orgullo y seguimos anidando en nuestro corazón ese odio, ese rencor, esa envidia. Dios no es así. Dios es un Dios de amor y es por su misericordia que hoy podemos estar ante su presencia. Hoy podemos ser parte de su pueblo. Pero tú tienes que buscarle a hoy, mientras tú tienes esa oportunidad. Todo era hermoso, todo era bueno, todo era agradable, todo era armonioso en el principio. Cuando Dios creó al primer hombre,
Fue como ese padre amoroso con sus pequeñitos que lo toma de la mano y lo lleva por el camino mostrándole todas las cosas que Él había hecho para ellos. Y así fue nuestro Dios con el primer hombre. Lo tomó de la mano y lo llevó paseándolo por todo el huerto y le dijo: mira, Adán, todo lo que yo hice para ti. Pero después de que entró el pecado, a través de este primer hombre, todo fue diferente. Después de esa armonía, de esa comunión con su Hacedor, con su Creador, ahora se escondía. Ya no caminaba por el camino que Dios le había mostrado, ahora caminaba hacia atrás. ¿Qué pasó? Dice el capítulo 3 del libro de Génesis en su verso 8, ahora se escondía de la presencia de su Creador. Había una culpa en él que no lo dejaba quizás mirarlo a los ojos. Y dice el verso 8 del capítulo 3 de Génesis: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondió en vez de recibirlo como días antes lo hacía. Caminaba con Dios, Dios le enseñaba las cosas. Ahora él huía. ¿Qué fue lo que pasó? En el verso 9 dijo Dios: y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Como aquel niño que juega a las escondidas con su padre y se esconde pensando que él no lo va a poder encontrar. El hombre se quería ocultar de la presencia de Dios, pero no hay lugar donde no se pueda meter el hombre que Dios no lo vea. Porque sus ojos dice que están sobre todos los seres humanos. Isaías dice que está sobre el globo de la tierra y nosotros le parecemos como esas hormiguitas, como esas langostitas. Él ve todo lo que hacemos, pero aquí vemos que el hombre ahora se ocultaba de Dios, huía. ¿Por qué? Porque vino el pecado y rompió esa comunión que había en el hombre y Dios. Vino a hacer esa separación. El apóstol Pablo dice que así que por la culpa de un hombre o por el delito de un hombre, pasó a todos los hombres. Dice Romanos capítulo 5, verso 18. Romanos capítulo 5, verso 18 dice de esta manera: así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Por ese delito que cometió el primer hombre, la culpa pasó a todos los seres humanos. Y en el capítulo 3, 23 de Romanos dice: por lo cual, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Así que el pecado vino a separarnos de nuestro Dios. Ahora entonces, ¿por qué podemos entender por qué es que ahora nosotros tenemos que buscarle para encontrarlo? Porque el pecado nos hizo separar de nuestro Dios. Rompió esa relación, ya no podemos solos allegarnos a nuestro Dios, necesitamos de alguien. Y entonces hoy estamos conociendo
cómo encontrar a Dios. Se dice que llegó un hombre que predicaba la palabra de Dios a una barbería. Una barbería es donde aquellas personas que rasuran la barba, que cortan el pelo. Y le empezó a hablar de la palabra de Dios a este hombre. Y le dijo, Dios es amor, Dios ama a los seres humanos. Lo que le contestó este hombre, Dios no existe, porque si existiera no hubiera tanta maldad. Si Dios existiera no murieran tantos niños. El hombre que hablaba de la palabra de Dios se salió y se encontró a una persona vagabunda con el pelo largo, casi nidos en el pelo, su barba muy larga, desasiado, y lo toma de la mano y se para en la puerta y dijo, no hay barberos en el mundo. Le dijo, ¿cómo usted dice que no hay barberos? Y entonces ¿yo qué soy? Dice, no hay barberos en el mundo. Porque si hubiera barberos en el mundo no hubiera personas como estas. Dice, pero él tenía que venir a mí. Exactamente, tú tienes que ir a Dios, porque sí, Dios existe. Así que el pecado entonces vino a hacer esa separación entre los seres humanos y nuestro Dios. Isaías 53, verso 6 dice que todos nos descarriamos, cada cual agarró por su camino. Mirábamos que el hombre, en vez de encontrarse con su Creador, de volverse a tomar de la mano, huía de la presencia de Él. Tomaba el camino contrario. Y dice Isaías 53, verso 6, todos nosotros nos descarriamos, como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros, todos los seres humanos nos descarriamos. Y una vez que nos alejamos tomando ese camino equivocado, nos distanciábamos más con Dios. Nos separábamos más de Dios. Llega el momento en que Dios, dice su palabra, que desde los cielos miró a la tierra para ver si había alguien que buscara a Dios. Dice el Salmo capítulo 53, verso 2. Salmo 53, verso 2 y 3. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres por ver si hay algún entendido que buscase a Dios. Dice que Dios llega el momento en que mira entre todos los seres humanos a ver si alguien se preocupaba, a ver si alguien había entendido y le buscaba. Pero dice el verso 3, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni aún uno. Esto fue lo que miró nuestro Dios cuando miró a la humanidad. Estamos aprendiendo que el pecado vino a romper esa comunión con nuestro Dios, pero a través del estudio también encontrábamos que tenemos que buscarle para encontrarle, porque de la otra manera, aunque digamos que conocemos a Dios, que vivimos en los caminos de Dios, pero quizá nuestro corazón está muy lejos de ello.
Aquí dice que nadie se preocupaba por buscar a Dios. Todos se habían descarriado, se habían vuelto hacia atrás. Y es por eso que Dios en su misericordia sabía que los seres humanos iban de mal en peor. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Mandó a buscarnos. Dice en el Evangelio de Jesucristo según San Lucas, en su capítulo 19, verso 10. Como él miró que nadie le buscaba y que el hombre iba derecho al matadero, él envió a buscarnos a través de su Hijo, y dice el verso 10 del capítulo 19. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos los seres humanos estaban destituidos de la gloria de Dios por el pecado, por la culpa de uno. Así que entonces Jesús, al mirar que nadie le buscaba, nadie buscaba a su Padre, Él se ofreció a venir a buscarnos. Pero ¿qué sucedió en el tiempo que Él viene a buscarnos? Le matamos. La gente le mató. ¿Por qué? Porque no creyeron en Él. Ahora la pregunta es, para todos los que hoy en día estamos escuchando la palabra de nuestro Dios, ¿somos de aquel grupo que le recibió o somos de aquel grupo que le rechazó? Porque San Juan dice, y todos los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero los que no le recibieron, mis hermanos, entonces hoy estamos dándonos cuenta que la ausencia de Dios en la vida de las personas, de los seres humanos, está lejos. Necesitamos buscar a Dios y encontrarle. Jesús vino a buscarnos porque estábamos perdidos. Dice Mateo capítulo 10, verso 40. Él estaba dando a conocer la voluntad de nuestro Dios y Él dijo estas palabras. Mateo 10, 40. El que os recibe a vosotros, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. ¿Y quién le envió? Su Padre. Jesús vino a ser enviado por su Padre. Él vino a buscarnos, Él vino a enseñarnos el camino que se había perdido, el camino que habíamos dejado para encontrar a nuestro Dios. Porque tomamos el camino equivocado, nos regresamos para atrás. Era tiempo entonces de que los seres humanos se detuvieran y empezaran a pensar que lo que nos esperaba solamente era la muerte. Así que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Pero ¿cómo es que vamos a buscar a Dios para encontrarle? ¿De qué manera lo vamos a buscar? Porque Él no es una persona como nosotros. ¿Iré a un país para buscarle? ¿A dónde tengo que ir para buscar a Dios? Quizá es la pregunta de aquellos que por primera vez están escuchando el mensaje de Dios. ¿Cómo es que voy a encontrarle? Y es bien importante entonces, mis hermanos, que lo que vamos a conocer
lo tomemos en cuenta, porque vamos a ver ejemplos de hombres que nos enseñan a cómo buscar a Dios. Y si nosotros estamos haciendo lo contrario, tenemos que meditar, tenemos que pensar, porque estamos haciendo lo contrario. Dice el libro del profeta Daniel, en su capítulo 9, cómo buscar a Dios para encontrarlo. Daniel capítulo 9, del verso 3 al verso 5. Y dice así: y volví mi rostro al Señor Dios buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Daniel dice que volvió su rostro hacia el Señor buscándole en oración. Ahora entonces estamos viendo cómo buscar a nuestro Dios para encontrarle. Dice el verso 4: y oré a Jehová mi Dios, y confesé y dije: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impiamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Estamos viendo de la forma como vamos a buscar a Dios, y es a través de la oración, a través de humillar nuestro corazón. Pero tenemos que meditar los que aún no sentimos eso, que cuando está la oración es cuando nos gusta pararnos o salirnos, o no me gusta escuchar la oración, o aprovecho ese momento para hacer cosas. Tenemos que tener cuidado, porque entonces estamos desechando a Dios. Y la oración es para buscar a Dios. Y esto es entonces lo que el profeta Daniel hacía. Nos está enseñando que cuando nosotros le buscamos de corazón, cuando nosotros nos humillamos, no importa quién nos vea, pero tiene que ser de esa manera para buscar a Dios y poderle encontrar. Dice Jeremías en su capítulo 29, Jeremías capítulo 29, en su verso 12 y 13. Cuando nosotros lo buscamos de corazón, dice: entonces me invocaréis y iréis y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces dice, vamos a invocar a nuestro Dios. Él nos va a oír y Él va a escuchar nuestra voz. Verso 13. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando le busquemos de todo corazón, cuando hagamos ese encuentro con nuestro Dios para encontrarle. Así que son palabras del profeta Jeremías, que cómo podemos encontrar a nuestro Dios. Ahora dice Proverbios capítulo 8, verso 35. Proverbios capítulo 8, verso 35. Dice así: porque el que me hallare, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová.
El que me hallare, hallará la vida. Estamos buscando a nuestro Dios para encontrarle. Aquí dice que cuando nosotros le hallemos, vamos a hallar la vida. No podemos buscarlo solamente o estarlo buscando, pero si nunca lo encontramos, es porque no lo buscamos con todo nuestro corazón. Y volvemos a decir, ¿cuántos años yo tengo en la iglesia? Y aún siento que todavía hay un vacío. Aún siento que Dios no me ha contestado todas las cosas que yo le pido, porque no lo buscamos de corazón. Y si el que me hallare, hallará la vida. Así que entonces, en San Juan capítulo 1, verso 41, dice así: el Evangelio de Jesucristo según San Juan capítulo 1, verso 41. Aquí vimos que dijo: el que me hallare, hallará la vida, hallará el favor de Jehová. Y dijo Felipe en el capítulo 1 de San Juan, verso 41. Dice: este halló primero a su hermano Simón y díjole: hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Hemos hallado al Mesías. Dijimos que Dios miró hacia la humanidad para ver si alguien buscaba a Dios, pero nadie se preocupaba. Tuvo que Él entonces mandar a buscarnos a través de su Hijo Jesucristo. Y aquí estos dos hermanos se alegran porque ellos conocían cuál era la voluntad de Dios. Las profecías que habían declarado sus profetas, que tendría que venir el Salvador del mundo. Y ellos dijeron: hemos hallado al Mesías. Dios dijo: el que me hallare, hallará la vida. Jesús vino a buscarnos. Dice San Juan 14, 6, que es un texto muy conocido por muchos, ya que entonces el hombre había dejado el camino de Dios y se había ido hacia atrás, alejándose de nuestro Padre. Se ausentó de Dios, perdió el camino. Y aquí Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús aquí les dice: yo soy ese camino que ustedes dejaron desde el principio, porque se volvieron atrás, se olvidaron de su Creador. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede decir que quiere ir al Padre si no me recibe a mí, porque yo fui enviado para buscarlos a todos ustedes. Por eso Jeremías le decía al pueblo allá en Jeremías capítulo 6, 16: párense en los caminos y pregunten por el camino más antiguo y anden por él. ¿Pero qué contestó la gente? No andaremos. Porque ya miramos que el tema de ayer nos enseñaba que la palabra de Dios, la verdad de Dios, es luz. Y la luz, cuando viene, nos ilumina. Pero como las obras de nosotros eran malas, pues no queríamos que se descubrieran. Así que no quisieron la luz. Cuando dijo: y la luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas
que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús aquí entonces les dice: yo soy el camino, yo soy esa senda antigua, yo soy ese camino que dejaron sus padres. Estamos llegando al punto entonces de cómo encontrar a nuestro Dios. Ya vimos que allá en San Mateo Jesús dijo: el que me recibe a mí, recibe a mi Padre, recibe al que me envió, que fue nuestro Dios. Nuestro Dios no está lejos. Aunque nosotros sentimos que nos alejamos, pero en realidad nuestro Dios no está muy lejos como nosotros nos imaginamos. Dice el capítulo 17 del libro de los Hechos, verso 27. Hechos capítulo 17, verso 27. Dice así: para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. Para que buscasen a Dios, si en alguna manera, dice, palpando le hallen, aunque cierto, no está lejos de nosotros. Mis hermanos, entonces, hoy nos hemos estado dando cuenta a través de este primer estudio que te trae este cuaderno de este trimestre, que es necesario tomar o volver a retomar aquella enseñanza, aquello que nos hace falta a todos nosotros, y que los estudios se titulan La Siembra. Tenemos que volver otra vez a los campos, a volver a sembrar esa semilla en el corazón de los seres humanos para traerlos a los pies de Cristo, para dar a conocer la voluntad de nuestro Dios, sus mandamientos, porque hemos escuchado que se dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y cuando escuchamos este mensaje de esta manera, así nada más decimos: bueno, pero qué fácil es. Pues yo ya creo, entonces ya soy salvo. Pero el Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles mandamientos? Él mismo contesta, dice: los mandamientos que yo os doy no son míos, sino del Padre que me envió. Así que esos mandamientos no son nuevos, son los mismos que se dio al pueblo de Israel. Y entonces, al aceptar a nuestro Dios, Él nos ofrece la vida eterna, nos ofrece las bendiciones, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Ahí en el mismo capítulo 17 del libro de los Hechos, ya vamos a ir terminando. Entonces Jesús es el que vino a darnos a conocer a nuestro Dios. Si hemos aceptado a Jesús, hemos aceptado al Padre, porque Él vino del Padre. El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre, porque Él dijo: yo y mi Padre una cosa somos. Él no dijo somos una persona o somos un ser, un solo ser, no. Él quiso decir: los planes del Padre son los mismos míos. Los planes del Padre es salvar a la humanidad, y esos son los mismos planes míos. Por eso dijo en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, no al planeta, sino a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea sea salvo.
Así que esa es la palabra que quiso decir Jesús, o que dijo Jesús cuando dijo: yo y el Padre, una cosa somos. Así que si hemos recibido al Hijo, hemos recibido al Padre. Ahora ya le encontramos. Tenemos que entonces caminar por ese camino que dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy esa verdad y yo soy la vida. El proverbista dijo: el que me hallare, ha hallado la vida. Felipe dijo: hemos hallado al Mesías. En otras palabras, hemos hallado al que nos va a dar la vida. Y aquí en el capítulo 17, pero ahora el verso 30, Dios sabe que nosotros los seres humanos, decía el apóstol Pablo, estamos en esta carne, estamos propensos muchas veces a fallarle a nuestro Dios, pero muchos hemos hecho cosas malas en el pasado, antes de que le habíamos conocido, pero hoy estamos conociendo que Dios, si no nos arrepentimos, si no le buscamos, vamos a perecer. Vamos a ir a ese lago de fuego donde va a ser echado Satanás con todos los demonios. Y si yo no le acepto hoy a Dios, a Cristo, yo también voy a ser echado ahí. Entonces dice el verso 30 del capítulo 17: Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Dios, haciendo a un lado nuestra ignorancia de que hicimos las cosas porque quizás no sabíamos cómo o qué pedía Dios de mí. Hice muchas cosas que a lo mejor no fueron agradables delante de Dios, y Dios entonces dice que va a ser un lado esa ignorancia, pero hoy me está diciendo que Él demanda de mí un arrepentimiento, un cambio en mi vida. Si no lo quiero hacer, me va a suceder como aquellos que dijeron: no andaremos, y la consecuencia la sufrieron muy mal. Así que entonces este es el mensaje del Señor Jesús. Ya vino, nos mostró al Padre, ya encontramos al Padre a través de Jesús, pero ahora viene un día, ese día el que no queremos, yo creo que nadie quiere llegar a ese día. Dice el verso 31: por cuanto ha establecido un día, el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Va a venir un juicio donde va a juzgar a todo el mundo. Ya estableció un día, y Dios todo lo que dice lo cumple. Así que, mis hermanos, entonces hoy es el día de recapacitar, de buscar a Dios, pero encontrarle. Si no lo había encontrado, hoy nos hemos dado cuenta que a través de Jesús es como podemos llegar a conocer al Padre, es como podemos llegar al Padre. Es a través de Jesús y de nadie más. No puede haber otra persona que diga: yo soy el intercesor entre los seres humanos y Dios. No, es Jesús, nadie más. Los mandamientos que leímos sábado con sábado dicen: no tendrás dioses ajenos, ni te hagas imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay abajo en la tierra, ni abajo de las aguas de la tierra, ni te inclines a ellos, ni los honres. Pedro dijo: porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que hoy nos hemos dado cuenta cómo encontrar a nuestro Dios,
¿Cómo nos alejamos? ¿Cómo estuvimos alejados? Mirábamos en el estudio que éramos o fuimos hechos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque hacíamos lo contrario de que Él decía. Y Jesús vino a reconciliarnos a través de su muerte. Vamos a terminar con lo que dice en el libro de San Juan, el Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 17, del verso 3 al verso 8. San Juan capítulo 17, del verso 3 al verso 8, dice así. Los invito a que nos pongamos de pie y vamos a leerlo con nuestra vista. San Juan capítulo 17, del verso 3 al verso 8. Y dice así: Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Con esta plegaria termina el Señor Jesús diciéndole a su Padre: todos los hombres que eran del mundo estaban mal, tú me los diste y escucharon tu palabra, creyeron en ti, y ahora dice: yo me voy, pero los voy a dejar en tus manos. Ellos han creído que yo salí de ti y que tú me enviaste. Así que, mis hermanos, entonces tenemos que seguir esforzándonos, que nosotros seamos esa luz para el mundo, que todo lo que nuestro Dios demanda de cada uno de nosotros, pues lo hagamos, nos esforcemos para que vengan más personas al conocimiento de la verdad y puedan encontrar a nuestro Dios. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.